Bueno, muy buena tarde para los estudiantes de Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clases. En el día de hoy continuamos con el tema de los arreglos, pero agregamos el concepto de arreglos bidimensionales o también denominados matrices. Entonces, en la sesión de hoy vamos a abordar las matrices o arreglos bidimensionales. Vamos a ver cómo podemos hacer algunas operaciones con ellas, que son muy similares a las operaciones que hicimos la sesión pasada con los vectores o los arreglos unidimensionales. Aquí lo único que va a haber es un pequeño cambio en cuanto al manejo de índices. Del resto es exactamente igual. Y vamos a hacer unos ejemplos y vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, a propósito de ejercicios, bueno, en la sesión pasada dije, voy a buscar el listado, voy a hacerlo al azar, o sea, decaiga el mouse. John Alejandro Corrales. John, ¿cómo le fue con los ejercicios de la sesión pasada en aplicar en la clase notas algunos métodos que solicitaban allí realizar? ¿Cómo te fue? Vamos a ver cuáles fueron esos ejercicios que quedaron ahí en la diapositiva de clase. Ok, eran dos métodos. Un método que devolviera cuál era la mejor nota y un método que devolviera cuál era la peor nota. Digamos que la lógica ahí era muy parecida, solamente cambiaba un operador relacional. Vamos a ver, John. Ok, listo. John dice que ¿Tú fuiste el que me quisiste por la mañana que te agregué al campus? Sí, profesor, yo le pedí que me agregara. Listo, John. Ok. Allí, no sé si en el correo te puse la lista de donde están quedando los videos de clase, entonces para que saques un tempito y los veas, ¿vale? Bueno, profesor, sí, usted me lo agregó. Listo, dale. Gracias. Con mucho gusto. Entonces vamos a ver aquí Esperanza, ¿cómo le fue con los ejercicios? Bueno, recuerden la frase que les dije hace, no sé si fue a ustedes, creo que sí, les dije en la sesión pasada o la antepasada. Uno para aprender a conducir le toca sentarse en el volante del vehículo, le toca sentarse en la motocicleta para aprender a conducir. Si ustedes no se sientan a hacer esos ejercicios que yo les dejo, pues entonces están desaprovechando la oportunidad, primero, de pensar algorítmicamente cómo se resuelve un problema y segundo, de aplicarlo en lo que venimos realizando. Entonces hay que sacar el tiempito. Hay que sacar el tiempo. Una pregunta. Dime, Luis Felipe. Yo he estado trabajando en el laboratorio y aún sigo un poco perdido con respecto a lo de los métodos. Por ejemplo, hay un método que es el de inicializar, creo que es. Sin ese método no funcionan los otros métodos, profe. Una pregunta. No, el método constructor. El método constructor es el método que se ejecuta cuando yo creo un objeto de la clase. Y cuando vimos el tema, dijimos que podría haber sobrecarga de métodos en el sentido de que puedo mandar a crear un objeto de diferentes formas, dependiendo de los métodos constructores que tengamos. Entonces, básicamente, en ese método su función es inicializar, generalmente es inicializar los valores de los atributos. Pero no necesariamente tiene que existir ese método para poder que funcionen los otros. Lo que hay que hacer es, cuando se instancia el objeto, mandar a llamar el método que yo necesito, de acuerdo al diseño que haya realizado de la clase. Entiendo. Gracias. Ahorita en el ejemplo, pues te hago evidente eso nuevamente, ¿vale? El ejemplo que vamos a ver ahora. Ok, gracias, profe. Entonces ahí te aclaro nuevamente cuáles son los métodos que yo construyo, cuáles son los métodos de modificación y de acceso, los get y los set, cuáles son los métodos constructores, ¿vale? Bueno, ¿alguno alcanzó a trabajarle a estos dos métodos? ¿Alguno lo hizo? Un método Profe, sí. Profe, yo hice el de el tal. Ajá. Yo lo realicé
Y la verdad en el de hexadecimal sí Ujú. se me fue un poquito más complicado porque creo que no me tomaba las letras, o no sé, creo que ese era el problema, las letras de la sesión de hexadecimal, Ujú. de la A a la F, pero la verdad no lo pude terminar. Pero lo tal sí lo hice. Pero esos dos ejercicios fueron de la clase antepasada. ¿Listo? Si quieres, después le damos una revisada a lo del hexadecimal. Y en esos dos ejercicios, básicamente, el propósito era que aplicaran las estructuras repetitivas. Y en el de hexadecimal, obligatoriamente tenían que aplicar las estructuras condicionales porque ustedes están haciendo operaciones aritméticas con un dato posiblemente entero. Y en algún Sí, momento ese dato habría que convertirlo a un carácter. sí, pero es que yo tenía un problemita de internet y no pude estar la primera media hora de la clase, entonces no estuve en ese momento y no pude Ah, ver ok. la clase. Entonces por eso no les estoy preguntando ahorita, de pronto. Entonces, si de pronto queda un tiempito, me podría explicar de pronto un poquito sobre eso. Sí, Gracias. ahora lo revisamos a ver. Bueno, entonces, bueno, esos dos métodos que se solicitaron, voy a Profe, abrir, ¿sí? disculpe, es que yo los apliqué, pero me gustaría de pronto si se pueden mirar, por Claro, favor, como que tengo una duda con uno. Entonces, eran los de la mejor nota, ¿cierto? Y el sí. promedio. Ok. Muéstrame tu pantalla y vemos tu código. Lo comparto el link, creo, Sí, o si ¿qué quieres, hago? ¿El link o si quieres, mi compárteme pantalla? el link del proyecto y si quieres, proyecta tu pantalla como lo desees. Eh, vale, profe, creo que, bueno, es este, por si de pronto se quiere acceder, pero voy a compartirla para seleccionar un momentico lo que tengo como pregunta. Vale. Eh, Vale, presentar toda la pantalla. Aquí, ahí ya se estaría compartiendo. ¿Cierto, profe? Ahí ya se puede. Ah, no. Ahorita sí. Ok, vale. Pues bueno, profe. El primero era con respecto a lo del promedio, Ujú. que un compañero ya lo había hecho también o sea, lo hizo de otra manera en la clase pasada. Y bueno, lo que hizo fue como aplicar primero la variable promedio y crear el método que no retorna nada porque va a imprimir el promedio. Ujú. En este método, como imprimir promedio, aquí creé un acumulador Ajá. y me fui como en una estructura repetitiva, acumulando las notas. Y lo Ujú. que hice, y aquí es como donde está la pregunta, ¿cómo quito esto? ¿Lo pongo más grande? No, ahí está bien, ahí está, ahí se está viendo bien. Ah, bueno. Entonces, la pregunta mía va como aquí, profe, si hacer esto es correcto. Sí, en últimas En este allí, caso, como promedio, como estás trabajando en la clase y promedio es un miembro de la clase, entonces lo puedes acceder directamente. Ahí lo que estás diciendo es en el atributo promedio de la clase, guarde la operación el resultado de la operación de la variable local acumulador sobre lo que retorne el método tamaño vector. Y lo deja de una vez ok. guardado en promedio. Está bien. Ah, ok, listo, profe. Pero aquí no sería algo como redundante un poco porque ya, o sea, porque promedio sí es privado, pero no tenemos otra con otro nombre, ¿cierto? O sea, no tenemos una variable promedio que nos afecte. Ajá, O sea no que hay. podríamos hacerlo así, también debería servir, ¿cierto? O sea, cómo funcionar. Ajá, O sí. sería una... No, está bien. Recuerda que el operador this lo utilizamos cuando hay una ambigüedad Ajá, de variables locales y nombres de atributos de la clase. Si no hay una claro. ambigüedad, pues entonces lo podemos Entonces, escribir directamente. Ajá. esa sería la mejor, como la mejor práctica, ¿no? Si no hay una ambigüedad, ponerla Sí, solamente como promedio. Ok. ajá. Entonces, profe, no sé si lo corro, o sea, lo Sí, ejecuto. miremoslo del mejor nota. Ven, yo veo un momentico lo de la mejor Ah, de nota. una vez. Sí, una vez, mirámoslo acá. Ahí está, mira, ahí abajito está el método. Ah, sí, señor, aquí pues puse lo de la nota mayor, que fue Ajá. como para la variable, y el de mejor nota, que fue como lo mismo, tener una variable
en esta función, en la cual creo pues nota, la variable nota, de tipo double. Es un cero, primero, pues como para comparar con respecto a un cero, que esa sería como la peor nota que se puede Ujú, tener. Porque si, como que si no se inicializa en cero, habían problemas de no comparaba con nada o comparaba como con, porque ujú. todavía no con ningún valor. Entonces me fui como en este foro, en la estructura repetitiva, mirando cada una de las notas que se habían generado arriba y comparando. Si esta nota era mayor, si la nota en la posición I era mayor a la nota que teníamos, la cambiaba. Pues si no, no tomaba ese aspecto y seguía en el for. Luego hice como lo mismo con el this, que era la nota mayor, que es la de la clase como tal, la del objeto. Ujú. Le asignaba el valor de nota, la que sería la nota mayor en el momento. Y ya. Luego como que Sí, imprimía. allí está bien. Lo único es, de pronto, siempre vamos a tener como, si tengo atributos, lo mejor es tener un método get que me devuelva el valor del atributo para que, por ejemplo, si tú mandaste a ejecutar este método y luego quisieras en otro lado volver a imprimir la mejor nota, pues te tocaría nuevamente como mandar a... Ah, bueno, no, Ejecutar porque el... ya tú la tienes guardada allí. Lo que te faltaría es no volver a mandar a ejecutar este método, sino mandar a regresar el valor con un método get probablemente. O Faltaría sea, aquí, ¿cierto? Como ajá, ponerlo aquí, el método get y el método set. correcto. Ah, no, el set no, o sí. Más que todo el get, ¿no? El get es para obtenerlo porque se supone que no Ajá, cambiaría, ¿no? así es. Ajá. Entonces, pues, bueno, aquí en el main lo que hago es como mi vector, lo que habíamos hecho, imprimir las notas, luego imprimir promedio, se llamó el método, y la Ujú. mejor nota. Entonces, ahí lo que hace es ejecutar y dice pues que Pedro, Juan, esto se puede poner más grandecito, ¿no? Ahí, ya, generaría eso. Entonces, Ajá, y la mejor nota es 2.5, está bien. listo, profe. A eso, a eso Vale, que entonces, a eso que tienes ahí, a ese método que tienes ahí de mejor nota, ¿qué le cambiarías para que se te saque la peor nota? aquí, mejor nota. Sí, a ese método que tenés ahí como mejor nota, ¿cómo se convertiría en la peor nota? Pues ahí hay que tener cuidado porque ya no podemos tener el cero como comparativa, ¿no? O ¿Mm? sea, como para comparar con el cero. Entonces lo que yo haría es como asignarle primero, pues antes de mirarle el código, como así asimilándolo, sería primero asignar el valor de la nota con la que vamos a comparar, que tome el primer valor, o sea, la nota del primero. Dale, copia ese método y le Ok, cambiamos el nombre. ok. Ah, profe, también le iba a preguntar si es Profe, ¿qué una tal? buena Yo le práctica. hago una... Dale. Dime, Carlos. No, no, dale, dale, YouTube. No, dale, dale. De una vez para Dale, retroalimentar. bueno, gracias. Profe, cuando sí que he visto ese caso, por ejemplo, cuando mi compañera dice que cuando uno no inicializa, más que todo pasan números, no sé si en char o string, pero sí en flotantes o cosas así. Cuando uno no inicializa, aparecen caracteres raros, se comporta raro. Ajá. Viendo eso, no sé, desde la memoria, yo un día, o sea, un día como que experimenté y veía que básicamente, imaginemos que son como casillitas y habían puros nulls, o sea, ceros, pero hay casos en los que hay cosas muy extrañas, realmente son cosas muy extrañas, letras, lo que sea, le llaman caracteres basura, eso, ¿por qué pasa? O sea, Por- Porque posiblemente, recuerden que toda la información que esté trabajando el computador, pues queda almacenada en la memoria RAM. Entonces, y cuando nosotros declaramos una variable en cualquier lenguaje de programación, es que él aleatoriamente va y toma una de esas posiciones de la memoria RAM y ahí dice que va a guardar información. Entonces, el hecho de que el programa te reserve una dirección de memoria no significa que te vaya a entregar esa dirección de memoria en blanco o con el dato que tú le estableciste. Ahí puede haber guardado algo. Entonces, él toma lo que está guardado. anteriormente hay otro programa. Ajá, él toma lo que está guardado algo. Por eso es muy importante inicializar las variables, bien sea con un cero, con un espacio en blanco. Siempre es muy importante inicializar las variables. Y eso de pronto sería, digamos, el compilador mismo
digamos, podría encargarse de que hacer ese proceso, por decirlo así, de que cuando uno lo inicialice sin igualarlo a cero, lo haga, porque pues yo me imagino como si otra aplicación cerró y yo guardé, digamos, no sé, mi número de tarjeta y luego llega otra aplicación y no inicializo y cae ahí, yo estaría printeando mi número, o sea, yo me lo imagino así. Sí, allí O lo sea, que, realmente, pues realmente lo que uno tiene que hacer es ser responsable. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el método destructor y más adelante cuando ya comencemos a hablar, a trabajar con más clases, pues allí es donde nosotros vamos a decir, mire, todos estos objetos que están en memoria, bórrelos, 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 bórrelos. Para eso es que se utilizan claro, los destructores, para liberar la memoria. Y por el otro sí, lado, sí, también es muy bueno, debemos de tener una muy buena práctica en el sentido de inicializar las variables para sí. evitar de que ese posible dato que esté allí en esa memoria, en ese direccionamiento de memoria, me altere algún resultado o algún acumulado. Listo, profe, ¿y esto solo pasa con números? O sea, puede pasar con string, No, cadenas también. con lo que sea, sí, Ah, listo, profe. Gracias. con gusto. Bueno, ahí Duber ya como terminó de hacer su método peor nota, entonces en ese caso, como no tengo una referencia, como no tengo una referencia cuál es el tope, podría determinar ahí que es un 5, pero digamos que no sabemos realmente cuál es el tope. Entonces, cuando uno no tiene tope ni hacia arriba ni hacia abajo, para ese tipo de cosas, lo mejor es inicializar con el primer elemento del arreglo, como lo acaba de hacer allí en la línea 76, Duber, que dice que la nota con la cual va a comenzar a comparar es la que esté en la posición 0 del arreglo. Entonces, digamos que ya tiene su primer valor de comparación y de ahí para adelante sigue comparando. Y si cambia, perdón, y si cumple en este caso que la nota que esté verificando es menor que la nota que lleva de referencia, pues la asigna. Miren, ahí en este caso está diciendo, en la línea 79 está diciendo nota es igual a notas en la posición Y, siempre y cuando cumpla con esa condición. Ahora, recuerden que uno antes de venir a trabajar aquí tiene que pensar en la solución del problema y tiene que pensar en la lógica que va a usar para resolver el problema. Entonces, en el primer método, posiblemente Duber que dijo, ok, yo tengo que comparar todas las notas para ver cuál de ellas es menor o cuál de ellas es mayor. ¿Y qué es comparar? Pues tengo que tener un valor de referencia y comienzo a compararlo con todas, con todas, con todas. Y en el momento que ese valor de referencia que tengo para el primer método, que es mejor nota, o sea, es menor, esta nota que estoy comparando es menor que con el dato de referencia, pues esa pasa a ser la mejor nota, que es lo que él está llamando en su variable local al método como nota. Entonces, ahí quedaron los dos métodos. Listo, Duber. Entonces, ahí quedó ya el peor nota. Entonces, es una nota muy... Ejecútalo ahí. Sí, sí, señor. Voy compilando. Sacó 0. Ajá, entonces la peor nota fue 0 y la mejor nota fue 3. Andrés sacó 3. Listo, está muy bien. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces ahí básicamente ese ejercicio que se dejó básicamente era para que aplicaran un poco lo que vimos la clase pasada, que es los arreglos unidimensionales. ¿Vale? Muchas gracias, Duber. Bueno, chicos, entonces vamos a ver hoy los arreglos bidimensionales. Entonces, bueno, voy a dar esta definición y ahorita explico allá en Excel, que me gusta explicar este tema de esa manera. Los arreglos bidimensionales se llama bidimensional porque maneja dos dimensiones, un índice para la fila y un índice para la columna. Entonces, lo que generalmente uno conoce como una tabla. Una tabla es una ordenación de información en la cual, digamos, hay como unas celdas, y hay una distribución en filas y hay una distribución en columnas. Entonces, básicamente, ¿esto para qué se usa? Entonces, voy a abrir aquí Excel. Yo creo que el archivito que hice la clase pasada, creo que no lo guardé. No lo guardé. Entonces, vamos a volver a hacer esta referencia. Ya ustedes saben el concepto de... Creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Permítanme.
Eso es lo bueno de tener el monitor allí. Me volteé un poquito ahí a ver mi portátil y vi que no estaba el Excel. Entonces, pues básicamente les decía que vamos a ver los arreglos bidimensionales y que en ese caso los arreglos bidimensionales también son llamados matrices. Y una matriz es un arreglo bidimensional porque tiene una distribución de datos entre filas y columnas. Y es lo que generalmente uno conoce como tabla, donde hay unas filas y donde hay unas columnas y ahí hay información. Entonces, abrí el Excel porque quisiera explicarles desde acá. Entonces, nosotros dijimos en la clase pasada, bueno, ¿qué pasa si tengo notas? Entonces, y quiero guardar varias notas. Entonces, ya vimos por qué posiblemente es importante tener un arreglo unidimensional. Entonces, dijimos aquí, ok, resulta que sobre un mismo identificador, o sea, sobre un mismo nombre, puedo guardar varias notas. Entonces, trabajando con su índice. Aquí, y vimos el poder que tenía esto, ¿no? El poder que tenía esto. Ah, bueno, yo quiero sacar la sumatoria de esto. Entonces, ok, para y que arranca en 0, mientras que i sea menor, en este caso, a 6 y que incremente esto en 1. Aquí decíamos algo así como que suma es igual a suma más lo que tiene notas en la posición i. Y no importa aquí cuántos elementos él tenga, no importa cuántos elementos él tenga, pues siempre me va a sumar todos los valores que hay ahí y yo puedo hacer operaciones sobre ese conjunto de datos. Yo puedo hacer operaciones. Entonces, esto ya lo vimos en la clase pasada y vimos la importancia. Además, vimos la importancia de poder guardar un conjunto de datos, porque para el ejemplo que les puse allí, que díganme de estas notas cuáles son mayores al promedio del grupo. Entonces, dijimos, ok, no puedo hacer esa comparación del promedio con las demás notas, porque primero tengo que haber ingresado todas las notas para poder calcular el promedio. Y luego, una vez calculado el promedio, ahí sí ya tengo que ir a comparar con todas las notas. Entonces, digamos que no podría hacer una cosa sin la otra. Entonces, ahora vamos a ver los arreglos unidimensionales. Estos son, perdón, bidimensionales. Estos unidimensionales porque para identificar a un dato dentro de ese conjunto de datos, pues tengo que referenciar un índice. O sea, por ejemplo, este elemento sería el elemento que está en notas en la posición 0. Si yo pregunto por notas en la posición 0, pues estaría hablando de 4. Eso es lo que estaría diciendo. En algunos momentos va a ocurrir cosas como estas. Voy a decir aquí N1, N2, N3. Digamos aquí así. N1, N2, N3, N4. Supongamos que de alguna manera, en el problema que estoy trabajando, pues tengo que manejar un conjunto de notas para al final, digamos, sacar el promedio. Entonces, digámoslo así. Digamos que estas son las notas que se van a sacar en una materia y se tiene n estudiantes. Entonces, aquí digamos 5, 4, 3, 2 y 1. Y 4. Y aquí se tiene otros 5, un 3, un 2, un 5 y un 3. Y aquí se tiene un 4, un 3, un 5, un 2, un 4, un 3 y un 4. Y en este último todo el mundo sacó 5. ¿Listo? Entonces, si observamos, pues estos pueden ser arreglos unidimensionales. Lo podemos manejar de esa manera. Y aquí decimos, ok, estas son la primera evaluación. Esta es la primera evaluación. Esta es la segunda evaluación. Me va a bloquear esto. Bueno, ahí está. Segunda evaluación. Tercera evaluación. Cuarta evaluación. Y promedio. Y mire que cada una de estas cosas pues puede ser un arreglo. El arreglo de la nota 1, el arreglo de la nota 2, el arreglo de la nota 3 y así. O sea, por lo tanto, cada uno va a tener su índice. Cada uno va a tener su índice.
Es arreglos unidimensionales. El arreglo N1, el arreglo N2, el arreglo N3, el arreglo N4 y el arreglo promedio. Y lo puedo trabajar. Supongamos que en promedio me dicen, bueno, el promedio va a ser el promedio de todas las demás notas. Entonces yo podría decir aquí, ok, entonces en promedio, podría decir algo así como que en promedio, en la posición I, va a ser igual a lo que tenga N1 en la posición I, más lo que tenga N2, más lo que tenga N3, más lo que tenga N4. Y todo esto dividido sobre 4. Listo, y ahí estoy operando todos mis arreglos. Y al final, pues, él acá irá a sacar su promedio. Entonces, igual promedio, al hacer el recorrido, pues, él va a tener esta operación y va a llenar ese arreglo unidimensional con las operaciones. Y cuando finalice, pues, él va a tener esto. Listo, entonces en algún momento, pues, yo tengo que operar todas estos datos y los puedo trabajar trabajando con el identificador de cada uno de los arreglos. Eso es posible. Pero mire que yo necesito trabajar un identificador para cada dato. Y si observan, posiblemente esto es un mismo contexto. Estamos hablando del contexto de las notas de un estudiante en una determinada materia. Y todos son datos de tipo numérico. Entonces, allí es donde entra el concepto de arreglo bidimensional. Un arreglo bidimensional viene siendo, digámoslo de esa manera, una variable en la cual yo puedo guardar un conjunto de datos. Y cada dato dentro de esa estructura de datos está identificado mediante una posición en una fila y mediante una posición en una columna. Entonces, si a mí el planteamiento del problema me lo permite, pues entonces yo podría trabajar un arreglo bidimensional para no tener que trabajar n identificadores. Entonces, un arreglo bidimensional, también llamada matriz, pues esto es lo que va a representar filas y columnas, y en cada intersección de esa fila y esa columna, pues va a haber un dato. Entonces, generalmente, lo que tenemos en una matriz es que en esa matriz tenemos una información que se correlaciona. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué estamos viendo? Pues aquí estamos viendo que estas son notas de un estudiante de diferentes evaluaciones y que al final vamos a tener un promedio. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es que ya no manejamos n arreglos unidimensionales o n vectores, sino que puedo manejar un solo identificador que yo le diga aquí notas. Y entonces digo lo siguiente. Voy a decir aquí, necesito la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, me falta 1 y la posición 4. Y por aquí voy a tener 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, notas, ¿qué va a hacer? Nota va a ser un identificador que va a ser un arreglo bidimensional. Es decir, que va a ser una matriz. Entonces, mire que todo esto quedó convertido simplemente a notas. En vez de decir N1, N2, N3, N4 y promedio, quedó convertido a notas. O lo voy a manejar como notas. Entonces, mire, estos datos vienen aquí. Estos datos vienen aquí. Estos datos vienen aquí. Estos datos vienen aquí. Y ya. Porque el último dato, aunque lo voy a guardar, aunque lo voy a manejar directamente allí, es un cálculo. Entonces aquí yo también podría decir igual promedio, pues haciendo la operación aritmética, sería esto aquí, y copio. Y si observan, estos datos que los tenemos en 5 identificadores acá de arreglos unidimensionales, los puedo manejar en un solo arreglo denominado notas bidimensional.
Acá, ¿qué debo de tener en cuenta? Debo de tener en cuenta que ya un arreglo bidimensional, cuando lo voy a trabajar, debo de dar dos índices. Y siempre va a ser, el primer índice va a ser la fila y el segundo índice siempre va a ser la columna. Entonces, siempre va a ser así. Voy a generalizarlo. Notas, o sea, el identificador del arreglo, y el primer índice será la fila y el segundo índice será la columna. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre va a ser de esta manera. Primero identifico la fila y luego identifico la columna. Así como pasaba acá que yo decía notas en la posición 3, entonces decía, ok, notas en la posición 3, entonces está hablando de este elemento. Ahora acá vamos a decir notas, pero en la posición fila y en la posición columna. Entonces, si yo voy a representar este valor, aquí ¿qué diríamos? Notas en la posición 0, 0, igual a 5. Es que estoy diciendo, notas, que es este identificador, vaya a la fila 0, porque siempre la primera va a ser la fila. Voy a marcarlo así. Este siempre va a ser la fila, el primero. Y este siempre va a ser la columna. Siempre. Y siempre los índices arrancan en 0. O sea que la fila 0, columna 0, estaríamos hablando de este. Este, por ejemplo, sería notas en la posición 0 con columna 3. Y en este caso, de acuerdo a lo que he almacenado, pues guardé un 5. Pues mire que si yo llegase a decir notas en la posición 3 con 0, no es lo mismo. Porque 3 con 0, en este caso, como lo estamos representando, valdría un 5 con, valdría un 2.0. Este de aquí sería este. Mientras que este de aquí sería este. Pues por eso es importante nosotros identificar bien los índices en un arreglo bidimensional. Siempre los tengo que representar bien. Listo, entonces primero la fila y luego la columna. Entonces, ¿esto qué me está garantizando? Mire, que en un momento determinado, pues no tenga que, si los datos son correlacionados, pues no tengo que manejar n índices, sino que puedo manejar un solo índice, y yo lo que tengo que darle es el significado de lo que indica las columnas y lo que indica las filas. Entonces, aquí para el ejemplo que estoy llevando a cabo, pues tendría que decir que aquí las filas, estas filas me representan los estudiantes. Estos van a representar a los estudiantes. Esto me está representando a los estudiantes. Y todo esto de acá me está representando todo esto de aquí hasta acá me está representando las evaluaciones. Lo que hay en la primera columna o en el primer elemento de columna es la evaluación 1, la evaluación 2, la evaluación 3, la evaluación 4 y el cuarto es el promedio. Entonces, esto lo he convertido a un arreglo bidimensional. Pero ustedes deben de tener, ustedes son los que le dan la semántica a lo que hay allí. Ustedes tienen que decir, las filas me están representando estudiantes. Estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5 y estudiante 6. Y las columnas me están representando la evaluación 1, la evaluación 2, la evaluación 3, la evaluación 4 y el promedio. Eso es lo que ustedes establecen. Eso es lo que ustedes deben de establecer. Y cualquier dato que esté establecido en una correlación de dos variables, pues eso es lo que ustedes pueden manejar de esa manera. Entonces, aquí lo que hay adentro son notas, Entonces, por ejemplo, ahora que está el Tour de Francia, las filas me van a representar los corredores. Ustedes podrían decir, las filas me van a representar los corredores.
Y las columnas me van a representar las etapas. Las etapas. Y el valor que contiene es el tiempo que se demoró cada corredor en cada etapa. Entonces, aquí estaríamos diciendo que el corredor tal en la primera etapa se demoró tanto, que el corredor tal en la segunda etapa se demoró tanto y sucesivamente. Y igual la última columna, podrían decir, es el promedio de lo que se ha demorado el corredor en todas las etapas. Otro ejemplo. Ustedes podrían decir que estos son los meses y que estas son las sucursales y que esto aquí son la plata que un almacén ha vendido en cada uno de los meses en cada una de las sucursales. Entonces, mire que siempre va a haber una correlación de dos datos para un contexto de un problema. Cuando eso ocurra, pues usted puede manejar una matriz. Puede manejar una matriz, un arreglo bidimensional. Entonces, yo necesito en un momento determinado hacer operaciones con los datos de la matriz. Yo necesito hacer operaciones. Entonces, yo necesito hacer recorridos sobre la matriz. Bien sea, los recorridos los hacemos bien sea porque queremos acceder a un dato, porque queremos cambiar el dato de la matriz, porque queremos hacer operaciones sobre los datos de la matriz. Entonces, cada que necesitemos hacer operaciones sobre la matriz, pues lo que hacemos es que la recorremos, ¿sí? La recorremos. Es posible que el recorrido, por alguna razón, no importa cómo lo haga. O sea, ¿cómo así que no importa cómo lo haga? Voy a copiar esta hojita acá para trabajar sobre esto. Listo. No importa el recorrido, cómo lo haga. Es posible que yo tenga que recorrer esta matriz por alguna razón en este sentido. Que yo la tenga que recorrer en este sentido. Es decir, que primero recorra todos los elementos de una fila y cuando termine esa fila, vaya a la segunda fila y recorra todos sus elementos y luego a la siguiente fila y todos sus elementos. Es posible. Por ejemplo, ¿cuándo necesitaría para este ejemplo recorrerla de esa manera? Cuando necesite calcular el promedio del estudiante. Entonces, lo más probable es que si este es el promedio del estudiante y yo quiero calcularlo, pues yo tengo que decir, sume este, más este, más este, más este, y dígalo sobre 4. Y luego para calcularle el de este, entonces sume este, más este, más este, más este, y dígalo sobre 4, y así sucesivamente. O sea que para calcular el promedio del estudiante y guardarlo en la última columna, lo más probable es que yo tenga que hacer ese recorrido. Pero es posible que en algún momento yo necesite hacer no un recorrido por filas, sino que tenga que hacer un recorrido por columnas. Entonces, primero recorre la primera columna y luego la siguiente columna y luego la siguiente columna y así sucesivamente. Es posible. Entonces, son recorridos secuenciales, pero en una es en ese sentido y en otra es en este sentido. Por ejemplo, ¿cuándo necesitaríamos para este contexto de este problema recorrerlo en forma vertical? Cuando digan, saque el promedio de la evaluación, de la primera evaluación que hizo el profesor. O sea, que tendrían que sumar este, más este, más este, más este, más este, más este, y al final dividirlo sobre el número de elementos. Entonces, ese será el promedio de evaluación el promedio de la primera evaluación. O si le dicen saque el promedio de todas las evaluaciones, pues tienen que sumar todo esto y el número de elementos, y luego todo esto y el número de elementos. Entonces, en ese caso, tocaría hacerlo en ese sentido. Y habrá ocasiones en las cuales no importa cómo lo hagamos. Por ejemplo, si les digo, dígame cuál fue la mejor nota que se obtuvo en todos los estudiantes en cualquier evaluación. ¿Importará si lo hago en forma vertical o en forma horizontal? O en cualquiera de los dos, en cualquiera de las dos formas encontraré el valor mayor. Pregunta. Tengo que sacar el valor mayor que hay aquí. ¿Es obligatorio que lo haga que lo busque primero aquí, luego aquí, luego aquí? ¿O lo hago en ese sentido? ¿O no importa? Cualquiera de los dos. Voy a obtener el mayor valor.
Pues, profe, en cuanto al resultado debería ser el mismo, ¿cierto? No afectar, porque pues los está revisando todos. Pero la Correcto. eficiencia no se afecta un poco si se va entre filas. No, no, en ese caso no importa en cuanto a él, porque él de todas maneras va a tener que hacer el mismo número de iteraciones, el mismo número de comparaciones, porque aquí, digamos que una matriz tiene un tamaño de n por m. Independientemente si se hace por filas, pues va a ser n por m o m por n. No importa. Entonces, mira, aquí 5 filas por 4 columnas, bueno, 6 filas por 4 columnas sería 24. Y si lo hacemos de la otra manera, pues sería 5 columnas por 6 filas, perdón, estaría 30, ¿no? Claro, Entonces, no sí. importa, es el mismo número de comparaciones. Ah, listo, profe. ¿Listo? Entonces, generalmente, no siempre, pero generalmente los recorridos sobre una matriz se hace con dos estructuras repetitivas. Generalmente con un para. Uno que represente la fila y otro que represente la columna. Uno que represente la fila y otro que represente la columna. Entonces, voy a generalizarlo acá. Voy a copiar otra hoja y voy a dejar solo esto. Ok. Listo. Y me voy a poner este. Ahí está. Va a hacerlo. Listo, ahí está. Entonces, cuando quiero hacer este recorrido, pues siempre va a ser con un para. Entonces, para i, que arranca en 0, mientras que i sea menor que 5, que 6, incremente i en 1. Y luego dentro del va otro para j, que arranca en 0, mientras que j sea menor que 5, incremente j en 1. Aquí lo que le diríamos es notas en la posición i, j. Vamos a hacerla así, 0. Fin para. Una pregunta. El trabajo, bueno, el trabajo que hay que entregar para el viernes, ¿a qué hora es el plazo máximo? ¿Es a las 6 o es a las 12? Yo siempre la hora la doy a las 11:59 de la noche. Siempre. Ah, listo. Gracias. Con gusto. Ok, entonces aquí estoy haciendo un patrón de recorrido sobre una matriz donde lo vamos a recorrer por filas. Si hacemos aquí una pequeña prueba de escritorio, y decimos aquí I, J, entonces mire, cuando I valga 0 y J valga 0, entonces estamos hablando de el elemento 0, 0, de este elemento. Pero como aquí está esta estructura repetitiva interna, ¿quién va a incrementar primero? J. Entonces J pasa a valer 1. O sea que en este momento estamos hablando del elemento 0, 1. 0 en I y 1 en J. Entonces voy a simular lo que está pasando aquí. Aquí lo que estoy diciendo, en la 0, 0, guardo un 0. Luego en la 0, 1, 0, fila 0 con columna 1, guardo un 0. Luego incrementará J aquí en 1. Entonces queda valiendo 2. Por lo tanto, estamos hablando del elemento 0, 2. El elemento 0, 2, aquí, guardo un 0. Luego incrementará J en 1, quedará valiendo 3.
Entonces, estamos hablando del elemento 0,3. El elemento 0,3 es este, guardo en 0. Luego incrementará J en 1, quedará valiendo 4. Estamos hablando del elemento 0,4, que es este. Y luego valdrá 5. Pero 5 ya no cumple. O sea que se sale de esta estructura repetitiva y llegaría a esta estructura repetitiva. Por lo tanto, aquí I vuelve, incrementa en 1. Valía 0, incrementó en 1. Y como I es menor que 6, volvería aquí a esta estructura interna. Entonces, quedaría valiendo 0. Entonces, mire que ahí ya el elemento se convirtió en fila 0 en fila 1 con columna 0. Luego incrementaría J en 1, luego en 2, por lo tanto, vendría aquí. Entonces, si ustedes miran allí, estamos haciendo un recorrido horizontal. Entonces, cuando queramos hacer este recorrido, utilizo las dos estructuras repetitivas. En el para externo va la I que representa la fila y en el para interno va la J que representa la columna. Entonces, ahí está. ¿Cómo hacemos qué hacemos para que ya no sea en este sentido, sino en este sentido? ¿Qué le hago a esto que está aquí? ¿Qué le hago? ¿Qué le modifico a esto para que yo no haga este recorrido horizontal, sino que lo haga en esta forma vertical? ¿Se pondría la J afuera? Correcto. Entonces ya ponemos a iterar primero la J y luego el I. O sea que voy a decirle aquí control C, control B. Ahora voy a decirle aquí control C, control B y control X, control B. Ahí está. Ve que lo único que hice fue invertir el orden de las estructuras repetitivas. Mire que aquí ahorita le estoy diciendo, primero va a iterar J y luego va a iterar I. Entonces, si hacemos aquí la prueba, esto quedaría así, I, J. Aquí estaríamos diciendo, cuando J valga 0, y si es menor que 5, entre. Entonces, luego aquí viene y dice, I vale 0. Entonces, estamos hablando del elemento 0, 0, aquí. Y luego aquí, ¿a quién va a incrementar? Va a incrementar primero I. O sea que I pasó a valer 1 y J sigue valiendo 0. Entonces estamos hablando de la posición 1, 0. La posición 1, 0 está aquí, mira. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego incrementa I en 1, que valiendo 2. Y la J sigue valiendo 0. Por lo tanto, la fila 2 con columna 0. Luego 3, luego 4, luego 5 y luego 6. 0, 0, 0. Es 3,0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Cuando llegue a 6, se sale de esta estructura repetitiva y cae en esta y regresa e incrementa J en 1. Entonces 1, J queda valiendo 1 y viene nuevamente aquí a esta y arranca nuevamente desde 0. O sea que está hablando de la fila 0 con columna 1 y la fila 0 con columna 1 es este. Incrementa ahí en 1, entonces quedaría 1, 1. Incrementa ahí en 1, quedaría 2, 1 y así sucesivamente. Entonces 1, 1, 2, 1 y así sucesivamente. Entonces mire que la diferencia para hacer un recorrido en este sentido, si en algún momento lo necesitamos, o en este sentido, si en algún momento lo necesitamos, pues es el orden de las estructuras repetitivas que manejan el recorrido sobre la matriz. ¿Listo? Que maneja el recorrido sobre la matriz. Siempre cuando ustedes van a hacer una operación sobre los valores de una matriz, piense primero qué operaciones deben de hacer, qué operaciones, porque aquí está generalizado, aquí ponen un conjunto de operaciones, Pues, ¿cuáles son las operaciones que tienen que realizar para resolver el problema que les hayan establecido? Pero siempre los recorridos van a ser en este sentido. O sea que esto podría ser un patrón. Necesito de esta manera, entonces un I y un J, y representa la fila, J representa la columna. Lo necesito en este sentido, entonces un J, un I, J representa las columnas y representa las filas. Pregunta, chicos, ahí el concepto general, porque hasta aquí, hasta el momento, lo que es explicado es el concepto general de arreglos bidimensionales y la forma como se recorre. Ya ahí para adelante son si yo puedo leer, si yo puedo escribir. Darle esto aquí, si yo puedo escribir. Si yo necesito sacar el elemento de una matriz, puedo hacer operaciones entre los elementos.
puedo asignar valores. A ver aquí, esto se descuadra un poquito, ahí está. Puedo asignar valores. Y entonces, ya teniendo claro eso, ya teniendo claro esto, lo podríamos trasladar al lenguaje C. ¿Listo? Entonces, ¿cómo manejo los arreglos en lenguaje C? Pues parecido a lo que hicimos con los arreglos. ¿Cómo manejo los arreglos bidimensionales en C? Es parecido a lo que hicimos con los arreglos unidimensionales. Entonces, aquí miramos. Entonces ya vamos a manejar dos índices. Y en este caso, si recuerdan, en una llave era lo que teníamos en un arreglo unidimensional. Entonces ahora internamente, pues, es lo que vamos a manejar dos llaves. Mire, una primera llave que es toda la primera elemento de aquí y una segunda llave que es el segundo elemento. Esta sería la primera fila. Esta sería la segunda fila y esta sería la tercera fila. E internamente cada fila tiene sus columnas. Esta sería la primera columna, la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. Entonces, para declarar una matriz en C, podríamos decir el tipo de dato, el identificador, los dos corchetes igual, y entre llaves definimos los valores. Recuerden que también podemos establecer el tamaño de la matriz. En este caso, 2 filas y 3 columnas. 2 filas y 3 columnas. La primera fila sería el índice 0, la segunda fila sería el índice 1. La primera columna sería el índice 0, la segunda columna sería el índice 1, la tercera columna sería el índice 2. Y también podremos establecerlo de esta manera. Aquí la estamos declarando y la estamos asignando. Mientras que aquí simplemente la estamos declarando de tamaño 5,3. La matriz se va a llamar datos, va a guardar datos de tipo entero y va a tener 5 filas y 3 columnas. Para acceder a los datos, pues igual, el identificador, los índices y el valor que quiero establecer. Esa sería la asignación. Si quiero mostrar los datos de una matriz, pues lo mismo. El identificador y los valores. Perdón, los índices. Y me establecería los valores. Aquí sería para leer directamente un dato en una matriz. El dato que lea, guárdelo en el identificador datos, que es una matriz en la fila 0 con columna 0. Esto aquí está en la diapositiva el patrón que les hice allá en Excel para recorrer en forma horizontal. Ese sería para recorrer en forma vertical. Lo único que cambia es que aquí está externamente el I, internamente el J. Mientras que acá está, primero en el externo está el J y en el interno está el I. Entonces, esos son los recorridos. Les vuelvo a establecer aquí la frase, porque cuando estamos trabajando con datos, lo primero que voy a entender es cómo operan esos datos. Y si hay reglas, ¿cuáles son las reglas de esos datos? O sea, ¿cuáles son las reglas para operar esos datos? Eso siempre tenemos que tenerlo ahí en cuenta. Por eso hay que hacer primero el análisis del problema, establecer cuáles son las fórmulas, establecer cuáles son los datos y sucesivo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Allí en su campus está este enlace que dice ejercicio arreglo matrices. Listo, entonces aquí viene este ejemplo. Entonces, en este ejemplo hay una clase principal y esa clase principal lo único que tiene es un método controlador. ¿Listo? Controlador. Entonces, siempre hemos dicho que aquí en el main siempre vamos a tener lo mínimo posible para lanzar nuestra aplicación. Entonces, aquí se ha construido una clase que es la que va a tener inicialmente como las operaciones que voy a hacer con mi aplicación. Y aquí hay un ejemplo sencillo que es un método llamado controlador. Y controlador, si observan, está haciendo uso de la clase notas, del archivo notas.h. Y ya vamos a ver que en notas.h, pues hay una clase llamada notas. Está creando un objeto de la clase notas. Y de ese objeto está mandando a ejecutar el método generar listado. Y también está mandando a ejecutar el método obtener promedio general.
obtener promedio general. Entonces, miremos aquí la clase notas. Entonces, aquí la clase notas, si observamos, hay una matriz llamada notas. En este caso, ¿cuántas filas tiene esa matriz? 5. 5. ¿Y cuántas columnas? 4. ¿Ok? Entonces, siempre el primer índice indica las filas, el segundo indica las columnas. Este es una matriz, es un arreglo bidimensional, ¿cierto? Este estudiantes es una matriz, ¿es correcto? No, Sí. no. No. No, ¿Eso qué señor, es? creo. Vector. Es un arreglo unidimensional, ¿cierto? Entonces, esto es un vector. Voy a darle aquí Fordix. Entonces, este es una matriz. Esta es una matriz. Matriz Profe, notas. Dime. sí, es cierto, es un vector y yo también me pregunto lo mismo. A veces cuando uno lee documentación se refieren al vector o la matriz unidimensional como matriz. Ajá. ¿Eso es como un tipo de convención o...? Sí, allí en algunos textos la llaman matriz de una dimensión. Sí. Entonces le llaman. Eso es Y en otros textos también dicen que una matriz es un vector de vectores. Eso Porque, sí. porque dicen que, o esto internamente se representa de esta manera. Yo podría decir que yo tengo en notas, yo tengo Sí, eso leo yo en las documentaciones y en los archivos de C++ incluso dicen vector y matrices y le dicen matrices al otro. ajá, sí, es válido. Ah, Digamos que es algo más o menos parecido a esto que voy a representar aquí. Listo, entonces esta es la fila 0. Bueno, sería más o menos así. Cuando hablan de que un vector es una matriz es un vector de vectores, más o menos lo que están representando es esto. Mire, la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3. E internamente, ¿qué tiene notas en la posición 0? Otro vector, velo acá está. Entonces ese vector tiene 0, 1, 2. Entonces por eso aquí uno habla de 0, 0, 0, 1, 0, 2 y 0, 3. Incluso hay matrices de más de 2 dimensiones. Entonces aquí si hubiese otra dimensión que lo que hacen internamente acá voy a pintar aquí de amarillo, pues tiene otro vector. Entonces ya serían 3 índices y así sucesivamente. Los arreglos que más se utilizan son los bidimensionales, los vectores, y los multidimensionales, las matrices. Entonces también cuando dicen que un vector es una matriz unidimensional, pues lo que están haciendo es que están representando esto así. Eso así, que tienen solamente un índice. ¿Listo? Entonces esto es un vector. listo, profe. Vector estudiantes. Entonces, la matriz notas es de tipo doble. El vector estudiante es de tipo string. ¿Listo? Y aquí hay un método privado, es generar nota, un método privado, agregar estudiante. Y tiene un método público, generar listado, y un método doble, obtener promedio. Entonces, si no estoy mal, Jefferson, creo que fue el que me preguntó, Jefferson, de los que si no tengo el método constructor no me ejecutan los otros métodos.
No, yo no. Bueno, No, era ¿alguien? yo, profe, era yo. ¿Quién? Yo, Luis. Ah, listo, Luis, mira. Entonces, aquí en este ejemplo, mira que hay un método constructor llamado notas. En el método constructor yo hago cosas cuando creo el objeto, ¿listo? Pero el hecho de que si yo no implemento este método no significa que estos dejen de ejecutarse. El método constructor, recuerda que es un método especial que se llama exactamente como se llama la clase. ¿Y cuándo se ejecuta este método? Cuando se crea un objeto. O sea que en este caso, aquí en principal, mira que estamos creando un objeto. Entonces, cuando yo le decimos cree el objeto notas de la clase notas, pues lo que estamos diciendo es vaya a ejecutar el método constructor. ¿Cuál método constructor? Este. Y vamos a ver qué hay en ese método constructor. Míralo, aquí está implementado. Entonces, cuando cree el objeto, automáticamente él viene y hace esto. Ya vamos a ver qué hace esto aquí. Pero si no estuviera esto, pues esa lógica que hay allí, tendría que yo hacerla en otro método, pero eso no quiere decir que no me vaya a funcionar los otros métodos que tengo ahí creados, ¿vale? Ah, ok, bro. Bueno, chicos, entonces aquí estamos viendo que en la clase notas manejamos una matriz y manejamos un vector. Yo puedo manejar todas las estructuras que quiera, todas las que necesite el problema. Para este caso, mire que estoy declarando una matriz llamada notas y un vector llamado estudiantes. Y posiblemente esto se va a relacionar, porque posiblemente en el arreglo estudiante van a estar los nombres de los estudiantes, mientras que en la matriz notas van a estar las notas de esos estudiantes. Y se van a relacionar los estudiantes con las notas por su posición. Es decir, que el estudiante que está en la posición 0 posiblemente hará las notas que están en la matriz en la posición 0. Y así sucesivamente. Bueno, entonces en esta clase que tenemos, un método generar notas y un método agregar estudiantes son privados. Eso significa que este método y esto no se pueden acceder desde fuera de la clase y no se heredan. Mientras que estos son públicos, o sea que se pueden acceder desde fuera de la clase. Por eso acá en la clase principal podemos mandar a generar listado y podemos mandar a ejecutar obtener promedio general. Pero desde esta clase no podría mandar a ejecutar, generar notas. ¿Por qué? Porque esa es privada. O sea que este método no lo podríamos mandar a ejecutar aquí. Yo no podría decir aquí notas.generar notas. No lo puedo hacer porque ese método en la clase lo hemos declarado privado. O sea que solamente se puede manejar dentro de la misma clase notas. No se puede trabajar en otra clase. Ok, entonces aquí lo que quiero es demostrar cómo trabajamos las matrices. ¿Listo? Entonces hay varias operaciones ahí donde vamos a trabajar matrices. Entonces miremos acá. Miremos aquí el método constructor. Entonces, en el método constructor está, cuando se cree el objeto notas, de una vez va a generar sus notas aleatoriamente para no tener que diligenciarlas. Entonces, mire que aquí están los dos for, mire. For i y for j. Entonces, aquí el recorrido, de acuerdo a este código, el recorrido, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser en este sentido o va a ser en este sentido? Llamémosle a este sentido recorrido horizontal, aunque eso técnicamente pues no es así, no lo llaman así, pero para diferenciarlo, digámosle recorrido horizontal, y a este llamémosle recorrido vertical. Entonces, de acuerdo a cómo está estructurado este código aquí en este ejemplo, ¿qué recorrido hace? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. Ajá. ¿Por qué horizontal? Porque la I está afuera, la que Ajá. va a quedarse quieta y va a empezar a recorrer la J. Bueno, pero no se me vayan a casar con la I, no se me vayan a casar con la I. Porque aquí puede ocurrir algo, mire, J, I. Entonces la pregunta que les hago ahí, ¿sigue siendo un recorrido horizontal? No, ya pasa a ser vertical. Ajá, porque lo que tengo que mirar es la referencia de la matriz acá. Mire que acá, J, ¿qué está representando aquí? Pilas. Las filas. Y I está representando las columnas. Entonces, realmente tengo que mirar
qué variables está manejando la estructura repetitiva, pero cómo se están referenciando también en el identificador de la matriz. ¿Listo? Porque realmente el que dice quiénes son las filas y quiénes son las columnas es el índice que esté referenciando acá en la matriz. Generalmente uno encuentra que esto le llaman I para las filas y J para las columnas, pero no necesariamente. O sea, aquí alguien pudo haber dicho, por aquí alguien pudo haber dicho este es N filas, y por aquí alguien pudo haber dicho N columna. N fila, N columna. Entonces aquí llamaríamos N fila y aquí llamaríamos N columna. Número de fila y número de columna. ¿Listo? Entonces, simplemente es que en los textos encontramos como I para referenciar las filas y J para referenciar las columnas, pero no es más que un identificador, o sea que ahí puede ir cualquier nombre, no es más que un identificador. Bueno, entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Haga un recorrido de todos los elementos de la matriz y en cada elemento guárdele lo que le devuelva el método generar nota. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Mira, haga un recorrido sobre la matriz, elemento por elemento, y a cada uno de esos elementos guarde lo que devuelva el método generar nota. Entonces vámonos para el método generar nota que está acá abajito, mire. Entonces, generar nota, ¿qué es? Es un método que devuelve un valor de tipo doble, y en este caso internamente maneja una variable local nota que va a guardar un valor aleatorio entre 0 y 50. Entre 0 y 50. Y lo divide entre 10. O sea que aquí en últimas esto está genera valores entre 0 y 5. Porque en últimas se está generando valores entre 0 y 50, pero como lo está dividiendo entre 10, en últimas, al final nota quedará entre un valor entre 0 y 5. Y mire que el método retorna nota. menos 0 que hace ella. Esto es para cuando uno quiere trabajar como un rango. Entonces yo podría decir aquí como que 20. Entonces valores entre 20 y 50. Es una fórmula general que hay allí, ¿vale? Entonces mire que cuando él manda a generar nota, viene y ejecuta este método y el método devuelve un valor. Entonces cuando él, digamos que aquí generó 2, entonces él viene aquí hay un 2 y se lo guarda aquí. Itera y vuelve y llama al método. O sea que esto aquí lo va a llamar, esto cuánto fue que dijimos, era 5 por 4, 20 veces. O sea que esto aquí lo va a llamar 20 veces y va a devolver 20 valores y al final la matriz queda con esos valores. Mire que después de la estructura repetitiva manda a ejecutar el método agregar estudiantes. Entonces vámonos para agregar estudiantes. Aquí está agregar estudiantes. ¿Quién me dice que está haciendo esto aquí? ¿Quién me dice que hace eso ahí? Agregar estudiantes. Mírenlo y me dice que está haciendo agregar estudiantes. Profe, está copiando el vector en el vector que es de la clase. Está como sí, copiando. Correcto, Duber. Entonces, miren eso aquí. En el método agregar estudiantes, hay localmente un arreglo que se llama estudiantes de 5 posiciones. Y ese arreglo tiene string que son nombres. Pedro, Juan, Mateo, Tomás y Santiago. ¿Listo? Ahora, la pregunta que les hago es, ¿este estudiantes es el atributo de la clase, sí o no? No. No, profe, No, ¿por qué? porque no está seleccionado, es como una variable interna. Digo, pues, sí, es interno, no tiene el dis. Porque se está declarando aquí, mire, aquí se está declarando. O sea que es una nueva variable, por lo tanto no es la misma, pero se llama igual al atributo. Por eso, en este caso, ¿a quién hace referencia? ¿A esta variable o al atributo? El del atributo. Al atributo. Entonces, estos dis hacen al atributo. ¿A quién hace referencia? Al estudiante. A la variable local estudiantes. A la variable local estudiantes, por lo que los dos se llaman estudiantes. Los dos son arreglos. Los dos son arreglos. Mire, este es un arreglo de tipo string de tamaño 5 y este estudiantes también es un arreglo llamado estudiantes
que guarda string de tamaño 5. O sea que los dos significan lo mismo, pero este es local y este tiene estos datos. Por lo tanto, aquí en este que estamos haciendo, mire, estamos diciendo al dice estudiantes, o sea, el atributo de la clase, guárdele lo que tiene estudiantes en la posición I. O sea, este. Por lo tanto, lo que había dicho Duber. Estos datos se están copiando en el arreglo de la clase. Por lo tanto, cuando salga de este método, este arreglo quedará diligenciado o quedará asignado con lo que tiene este arreglo. Esto es como para, digamos, para explicarles esas cosas y para no tener que escribir, pues, estos datos en el momento que vamos a probar esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está haciendo el método constructor. Mire, apenas cree un objeto, genere unos valores aleatorios y guárdelo en notas. Y además, vaya y asígnele al atributo estudiantes de la clase unos valores que haya ya definidos en ese método. ¿Listo? Bueno, entonces aquí él está haciendo eso. Y luego dice, ¿cuándo ocurrió eso que les acabo de demostrar allá? Aquí, cuando creé el objeto. ¿Y por qué ocurrió allí? Porque está declarado en el método constructor. Mire, el método constructor es el que hace eso. El método constructor. Si miran aquí, esto, aquí, calcula el número de filas de la matriz. Y esto de aquí calcula el número de columnas de la matriz. Creo que una pregunta, el size of y el srand y el time, ¿qué significan? Bueno, srand me permite generar un número aleatorio. El time me toma la hora en que se está ejecutando el programa y sirve de semilla para generar los números aleatorios que se están generando acá con el rand. ¿Listo? Entonces, este es para generar la semilla de los números aleatorios, el srand. Y el rand es el que genera el número aleatorio, entre 0 y 1. Esto lo van a entender luego. Esto es un puntero. Entonces, aquí lo que se hace cuando se declara un arreglo, supongamos que estas son esto que estoy marcando aquí son las posiciones contiguas de memoria X0, X1. Esto lo vamos a entender cuando damos punteros y asignación de memoria dinámica. Entonces, esta es la memoria que hay allí. Cuando nosotros decimos, ¿esto cuánto es? Aquí 8. Cuando posiblemente nosotros decimos notas, declare notas, decimos integer notas de tamaño 9, lo más probable es que el primer elemento de este señor, como esto es un arreglo, y él define posiciones contiguas de memorias, entonces notas solito, notas, apunta al primer elemento de esa secuencia de variables, de esa secuencia. Y él aquí lo que está diciendo es, y voy a definir 9 más. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, son 8. 8. Entonces, aquí este notas es lo que está diciendo es, mi tamaño es lo que él tenga almacenado por el número de elementos. Entonces, si esto es un entero y es una máquina de 32 bits, entonces esto sería de tamaño 4. Entonces, lo que él está diciendo, 8 por 4, 32. O sea, que el tamaño de todo esto, de la cantidad de memoria, esto es 4, esto es 4, esto es 4, eso es 4. O sea, que esto al final es de tamaño 32. Entonces, si yo pregunto cuánto es el tamaño de notas, él me va a decir 32. Este size notas está diciendo el tamaño de todo el arreglo, de acuerdo al tamaño que él tiene. Y en bytes. Y este size of asterisco nota, asterisco nota, este es el que dice el primer elemento. Entonces, mire lo que le está diciendo aquí. Notas es de tamaño 32.
Y asterisco nota me hace referencia al primer elemento. ¿Y cuánto vale el primer elemento? 4. ¿Sí? Entonces, miren. Size notas es el tamaño de todo. ¿Cuánto me vale todo esto? 32. Y size asterisco nota hace referencia al primer elemento, a este primer elemento. ¿Y cuánto vale este? 4. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Size nota sobre size asterisco nota. Entonces, va a decir aquí igual esto dividido sobre esto. Entonces, ¿cuántos elementos me está diciendo que hay allí? 8. Entonces, por eso él aquí está diciendo que el número de filas es esta operación. Profe, una preguntita. ¿Sí? Ah, dale, Luis, dale. Dale. No, que ya había entendido. Ok. Profe, digamos que, por ejemplo, cuando uno va a hacer eso, si uno tiene un template, por ejemplo, pues como un tipo de dato general, ¿no? Entonces, si yo meto, por ejemplo, un chat, que como usted me explicado otro día, se puede reconocer como un entero, ahí con el ABH y eso. Y si yo meto un entero, pesaría uno creo que un byte y el otro 4. Ahí, por ejemplo, la división, o sea, eso podría llegar el programa lo podría llegar a aceptar y podría llegar a dar error o no lo permitiría, digamos, si no tuviera ese tipo de dato general. No, en este caso, el ejemplo que me estás dando es de un entero y un char, ¿cierto? Sí, que uno tuviera un template como un tipo de dato general y Ajá. ese programa lo reconoce y lo impide o lo deja pasar, pero al final da error. Okay. No, en este caso, si el dato pues está representado como un entero como tal y un char que ya vimos que se representa con la tabla ASCII como un entero, no hay ningún problema. Pero si generas un dato distinto, entonces en ese caso sí te generaría errores, porque además los datos no van a ser homogéneos. Entonces tú puedes generar un template, pero cuando ya tienes declarada una clase. Entonces la clase tú dices que va a ser de un tipo template y lo que le llegue allí él va a tomar, pero son los datos que están establecidos como en la clase, como los datos primitivos, como estos, mira. Entonces, aquí en este caso, este es de tipo doble y este es de tipo string. Ya el string sí habría problemas, ¿cierto? Porque ya... mira, pues. Sí, porque aquí él va a tomar el tamaño de lo que él tiene aquí como referencia. Voy a abrir un momentico aquí este enlace. Creo que él por aquí tiene los tamaños, variables y tipos de datos aquí. Míralo, aquí está. Un entero tiene un 4 bytes. Un float tiene un 4 bytes. Un doble tiene 8 bytes. Un char tiene 1 byte y un booleano tiene 1 byte. Ahí donde yo me refería, profe, por ejemplo, si el int y el char lo llegase a aceptar, por ejemplo, él divide por la longitud y lo que pesa en bytes, ¿no? Pues ahí divide cuánto es mitad. Y si de pronto está mezclado entre int y char 4 y 1 byte, entonces es como, uy, aquí como... No, porque el que va a predenominar es el integer que tú tienes definido en el arreglo. Aunque él acepta esto, pero tu arreglo internamente tienes un integer. O sea que el char le sumaría esos 3 bytes. Ajá. Para compensar. Sí, porque en última es él lo que está guardando es un integer. Claro. Que pesa 4 bytes. Claro, el char es como cuando es como en formato cadena. Como pasa una vez al formato así entero y ya con 4 bytes. Exacto. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces retomemos acá. Entonces, bueno, antes acá estábamos diciendo, aquí él generó, en el método constructor ya generó todo eso, y por acá después él mandó a ejecutar el método generar listado. Entonces, el método generar listado, en términos generales, ¿qué va a hacer? Va a sacar el listado de los estudiantes y de las notas de esos estudiantes, y calculando el promedio de cada estudiante. Digamos que eso en términos generales fue lo que solicitaron. Mire, necesitábamos que genere un listado de los estudiantes. Por cada estudiante que aparezca sus notas y que aparezca el promedio del estudiante. Entonces, ya sabemos nosotros acá, nosotros ya sabemos acá que nosotros tenemos una matriz llamada notas y ahí están las notas de los estudiantes. Ahí quedaron las notas. O sea, yo eso debo de saberlo, ¿no? Esto yo tengo que saberlo. O sea, usted debe saber que usted definió una estructura de almacenamiento de datos donde las filas significan que son los estudiantes,
que la primera columna significa que es su primera evaluación, que la segunda columna es su segunda evaluación y sucesivo, y que la última columna es el promedio de esas evaluaciones. Usted tiene que saber eso, porque usted es el que está declarando su estructura de almacenamiento. Usted debería de saber eso. Y si usted hizo el análisis y se lo pasó a otra persona, pues si usted en ese análisis tiene que decirle a la persona, mira, vamos a declarar una matriz, esa matriz, las filas van a representar a los estudiantes, las primeras 4 columnas de esa matriz van a representar la primera evaluación, la segunda evaluación, la tercera evaluación y la cuarta evaluación, y la última matriz y la última columna va a ser el promedio de los estudiantes. Ahora, alguien puede decir, mire, yo voy a hacer este diseño. Pregunta, ¿en qué se diferencia? De acuerdo a cómo está representando ahí gráficamente, ¿ahí qué tengo? ¿En qué se convirtió eso? ¿En una matriz un vector? En una matriz y un vector. Entonces, la matriz se llama notas. ¿De qué dimensión? Cuando hablo de dimensión son los tamaños. ¿Qué 5 vectores? De 6 por 4, ¿no? 6 por 4, porque está arrancando acá en 0, ¿no? Entonces, este sería 6 y 4, de 6 por 4. Y un vector, que ¿cómo se llama? Promedio. Promedio. ¿De qué tamaño? De 6. De tamaño 6. Pues mire que alguien también puede hacer este diseño. Y también es válido. Entonces, aquí lo que está diciendo quien diseñó es, ok, mi promedio de notas de los estudiantes va a estar guardado en un vector llamado promedio. Y de esa manera tendrían que operar. ¿Listo? Entonces, todo esto es cuestión de diseño. ¿Cómo usted va a diseñar su aplicación? Entonces, vamos a dar aquí el método generar. Y no hay manera de acumular, o sea, también diferentes datos, o sea, strings y integers en una misma matriz. No. En este caso, bueno, ese no es tan rotundo. No, ese no es tan rotundo, pero les quiero aclarar lo siguiente. Las matrices generalmente guardan datos homogéneos. ¿Qué significan homogéneos? Que sean del mismo tipo. Entonces, si yo dije que mi matriz iba a ser de tipo entero, yo aquí digo que esto es de tipo integer, pues todos tienen que ser de tipo integer. Si yo digo que esto va a ser de tipo float, pues todos tienen que ser de tipo float. Si yo digo que esto va a ser de tipo doble, pues todo tiene que ser de tipo doble. Pero ¿qué pasa si yo digo que esto va a ser de tipo así? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que todos tienen que ser de tipo persona. Que la matriz va a ser de tipo persona. Entonces, lo más probable es que aquí adentro, lo que tengamos es un objeto. Entonces, si ya ahí tenemos un objeto, pues todos los datos del objeto que tenga. Supongamos que el objeto persona, pues tiene un atributo de tipo integer. Tiene un atributo de tipo string. Tiene un atributo de tipo doble. Tiene un atributo de tipo float. Y cuando veamos más adelante algo que llaman relaciones de clases, pues que supongamos que va a tener un atributo de tipo fecha. Esta es otra clase. Entonces, en ese caso, mira que aquí internamente, por lo que estás almacenando, pues vas a tener datos de diferente tipo, pero realmente tú estás guardando un dato de tipo persona, o sea, un dato de tipo objeto. Entonces, por eso les decía que ese no como tan rotundamente no, porque depende de lo que guarde. Entonces, si son datos primitivos, sí van a ser los datos primitivos que guardes, pero si son objetos los que vas a guardar ahí, pues todos los tipos de datos que guarde tu objeto. ¿Es claro ahí la aclaración? ¿Valga la redundancia? Listo, muchachos. Entonces, miremos ese método generar listado. Miremos ese método generar listado.
Velo, aquí está. Método de generar listado. En últimas, mire que aquí hay más código. Pero en últimas, mire que aquí está el for y aquí está el for. Lo que pasa es que entre este for y este for hay como unas operaciones. ¿Sí? Entre ese for y este for y este for hay unas operaciones. Y luego cuando termina este for hay otras operaciones. O sea que eso es lo que les digo, que ustedes deben de tener claro cuáles son las operaciones que van a realizar. Pero aquí en últimas, este general listado lo que él va a hacer es que va a recorrer tanto la matriz notas como el vector estudiantes para sacar la información de los estudiantes y las notas, sabiendo que hay notas de dónde están las notas y los estudiantes de dónde están los estudiantes. O sea que en últimas, lo que ese arreglo va a generar es algo parecido a eso que tengo aquí, con los nombres aquí. Entonces aquí digamos que va a tener a Juan, Pedro, Juan, Mateo. Pedro, Juan, Mateo, Tomás y Santiago. Tomás, Santiago. ¿Qué me hizo? Ah. Bueno, me tocó copiar este formato porque no sé dónde está el formato. Listo. Pedro, Juan, Mateo, bueno, es de por 4, entonces sería hasta aquí. Entonces, en últimas, ese general listado, eso es lo que va a hacer Pedro, Juan, Mateo, Tomás, Santiago y las notas al frente. Con su nota promedio. ¿Ok? Entonces, miremos acá. Aquí, bueno, eso simplemente son unos títulos. Mire, aquí ya sabemos que esto está generando la cantidad de filas y la cantidad de columnas de la matriz. Si quiero saber cuántas filas hay en la matriz, pues hago esta operación. Si quiero saber cuántas columnas hay en la matriz, esta operación. Entonces aquí, si observan, hay un for. Y aquí está diciendo que, bueno, aquí simplemente es una operación para que los nombres salgan bien. Pero mira que aquí está diciendo un cout estudiantes en la posición i. O sea, que está sacando lo que hay en el vector estudiantes en la posición i. Y define una variable llamada suma. Y luego acá hay un for que dice que recorra las columnas y está haciendo un cout de notas en la posición i. Y hay un acumulador, suma es igual a suma más nota en la posición i. Luego cuando sale ese for, entonces dice que promedio es igual a suma sobre columnas, o sea que calcula el promedio del estudiante y lo imprime. O sea que en este caso aquí la matriz no está guardando el promedio, porque mire que aquí solamente estamos operando las notas, calculamos el promedio e imprimimos el promedio. Entonces, al mandar a ejecutar general listado, lo que va a sacar es el listado de los estudiantes, las notas y calculado el promedio de las notas de los estudiantes y habiendo sacado el promedio de ese estudiante. ¿Listo? Y de una vez miremos obtener promedio general. Obtener promedio general. Entonces, obtener promedio general es obtener el promedio del grupo. Entonces, ¿cómo saco el promedio del grupo? Si este es mi promedio, ¿qué se me hizo? Aquí. Si este es mi promedio de los estudiantes, pues lo que tengo que hacer es la suma de los promedios de los estudiantes dividido sobre el número de estudiantes y ese será el promedio del grupo. Esa es la lógica que tengo que pensar antes de ir allá al código y lo que tendría que generar en el algoritmo, ¿no? Entonces, si vemos acá, obtener promedio general, entonces mire, número de filas, número de columnas, suma de grupo. Entonces, como no tengo guardado el promedio de los estudiantes, pues tengo que volverlo a calcular. Entonces, mire que aquí estoy volviendo a calcular el promedio de los estudiantes. Entonces, para evitar esto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos declarar acá un arreglo llamado promedio y lo dejamos guardado ahí para que en el momento que vaya a sacar el promedio de los estudiantes, pues no tenga que volver a calcular, perdón, al momento que vaya a generar el promedio del grupo, no tenga que volver a calcular el promedio de los estudiantes. Pero para el ejemplo viene así. Entonces, mire que vuelve y calcula el promedio del estudiante. Aquí lo calculó. Y guarda ese promedio del estudiante. Suma el promedio del estudiante. Cuando haya recorrido toda la matriz, tiene la suma del grupo y lo ve sobre el número de filas, o sea, sobre el número de estudiantes. Y es lo que le está devolviendo. El promedio del grupo. Obtener promedio del grupo general de un doble. Y aquí estamos diciendo return la suma de notas del grupo dividido sobre el número de filas, que es el número de estudiantes. Les voy a ejecutar.
Ahí está. El estudiante Pedro tiene un 4.1, un 1.6, un 1.2 y un 3. Su promedio es 2.22. Juan tiene un 3.5, un 3.6, un 3.3, un 0.3. Su promedio 2.27. Tomás tiene un 2.6, un 3.4, un 4.5, un 1.6 y tiene un 3.0.2. Esto es lo que está guardado en la matriz. Esto está guardado en la matriz. Esto está guardado en la matriz. Y esto está guardado en el vector estudiantes. Esto no está guardado, esto simplemente lo está calculando y lo está mostrando. Y este de acá, este valor de aquí lo obtuvo el método obtener promedio general. Este valor de aquí, lo está devolviendo, mire, promedio general, 2,69 lo está devolviendo el método obtener promedio general, pero ya vimos que allá en ese método está recorriendo toda la matriz para poder calcular este valor. En última, lo que le están pidiendo aquí es, deme este valor. Pero para sacar este valor, yo tengo que calcular el promedio de los estudiantes, sumar los promedios de los estudiantes y dividirlo sobre el número de estudiantes. Entonces, este 269 es la sumatoria de estos valores dividido sobre el número de estudiantes. Entonces, allí en ese ejemplo estamos operando valores. Pregunta, chicos. Preguntas. Con la forma como se operan las matrices. Usted siempre resuelva su problema algorítmicamente. Siempre resuelva su problema algorítmicamente. Es decir, piense en la lógica de la operación que debe hacer. No resuelva el problema allá en el código. Recuerden que está llevando un proceso. Entonces, si usted tiene que hacer el algoritmo, posiblemente si lo quiere hacer en PCIN, hágalo en PCIN. Acá en PCIN vimos que para declarar una matriz sería algo así, notas como real. Luego le decimos dimension, notas, número de fila 5 y número de columnas 4. Aquí él lo maneja así. Voy a definirlo de esta manera. O la otra. Ahí estamos diciendo. Notas es una variable que va a ser un arreglo 5 por 4. Y aquí si le decimos esto para i, que arranca en 0 hasta 4 con pasos de 1. Y aquí en secuencia sería otro para j, que arranca en 0 hasta 3 con paso en 1. Y aquí le diríamos notas en la posición i, j. En PCIN lo maneja así. Pártelo en 0. Listo. Pues uno lo piensa primero algorítmicamente. ¿Qué voy a hacer con los datos que hay en la matriz? Entonces, tengo que hacer un recorrido general en forma horizontal o en forma vertical, pero ¿cuáles son las operaciones que tengo que hacer ahí? En este caso, aquí lo que estoy representando es que la matriz toda se va a llenar en ceros. Eso es lo que está haciendo él allí. Bueno, chicos, por acá en el chat hay cosas. Vamos a ver qué hay. Carlos, ¿qué era lo que decías allí? Lo que me habías dicho de los términos. Sí, lo de la palabra que también se puede emplear en matriz. Ok, sí. Una dimensión. Sí, una matriz de una dimensión. O un vector de vectores para definirse una matriz. Eso se encuentra en varios términos. Sergio, ¿ese enlace que tiene? Vamos a ver. No, solo tiene la matriz y vector. Está chévere. Ajá, vector y matriz, está chévere. Ok. Luis, ¿en qué te perdiste?
Luis Felipe Murillo. En la parte de, ¿cómo es que era? La de las generar el listado. Ah, aquí en el método de ejemplo. Este. Sí. Ahí hay mucha cosa, ¿no? Pero en esencia lo que estamos haciendo es el recorrido de la matriz. En esencia, ¿qué estamos haciendo? Estamos recorriendo la matriz en forma horizontal, así, en forma horizontal. ¿Cómo sabemos que estamos recorriendo en forma horizontal? Porque mira, aquí está diciendo for i, y acá en nota, donde estamos referenciando la matriz, el primer valor es i. Entonces, eso significa que estamos recorriendo en forma horizontal. ¿Listo? Y estamos calculando el promedio y estamos imprimiendo el nombre del estudiante. Entonces, mira, ¿dónde imprimimos el nombre del estudiante? Mira, aquí ya. Cout, estudiantes en la posición i. Cout, estudiante en la posición i. Esto otro solamente son artilugios que estoy utilizando para que la impresión se vea bien bonita. O sea, para que todo esto quede del mismo ancho. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, len me dice cuántas letras tiene el nombre. Estudiantes.i me saca el nombre. Y len me dice cuántas letras tiene. Y en última, acá lo que está diciendo es, a esto que voy a imprimir aquí con el nombre del estudiante, haga de cuenta que son 20 letras y restre la longitud del estudiante y complételo con puntos. Por eso aquí mire que todos los nombres se completan con puntos. Pero Santiago necesitó menos puntos que Juan. ¿Por qué? Porque la longitud de Juan son 4. O sea que aquí esto me tuvo que haber devuelto un 4. Entonces aquí lo que está diciendo, 20 menos 4 daría 16. Entonces complete 16 puntos. Entonces por eso aquí Juan salió con 16 puntos. Ok. ¿Y el ZW? Ah, el CW es para que entre cada impresión haya un espacio exacto. Mira que aquí entre este y este espacio hay siempre el mismo valor. Entonces aquí lo que está diciendo es, deje un ancho de 5 caracteres. Ese CW es un método de la librería IOMAN IP. El CW. ¿Listo? Pero solamente son métodos para que esto se vea más bonito. Pero la esencia está, estoy recorriendo. Ahora, eso también es de la esencia, suma igual a 0. ¿Por qué? Porque voy a calcular el promedio del estudiante. Entonces, ¿cómo calculo el promedio del estudiante? Mira, suma es igual a suma más notas en la posición i. O sea, que tengo que sumar este más este más este más este. Y luego, al final, le digo que promedio es igual a la suma sobre el número de columnas. El C-Precision, estoy diciéndole que deje con el punto 3 decimales. Entonces, por eso acá esto con el punto hay 3 caracteres de decimales, C-Precision. Aquí cuando calculamos el promedio. El C-Precision también es de la clase IOMAN IP. Bueno, y eso es lo que hace el listado. Está imprimiendo esto. Hasta aquí. Bueno, chicos, llegó la hora de que ustedes trabajen. Recuerden que antes de crear algo deben de entender lo que van a hacer. O sea que ustedes, de acuerdo a lo que les vaya a decir ahorita que hagan, ustedes tienen que entender muy bien esto. ¿Qué es entender muy bien esto? Tengo una matriz donde cada fila es la nota de un estudiante y cada una de estas es una nota. La evaluación 1, la evaluación 2, la evaluación 3 y la evaluación 4. ¿Ok? Y esto es el primer estudiante, el segundo estudiante, esto es el tercer estudiante y sucesivo. Entonces, ustedes allá abren su proyecto y le dan un for dix y van a hacer la siguiente operación. Vamos a hacer una, no sé si alcancemos, pero vamos a ver si le alcanzan a hacer. Si no, ahí quedan como ejercicios para que ustedes lo hagan allá. Aquí ya está. Promedio general del grupo ya está. Promedio de cada estudiante ya está. Ok, entonces, bueno, hagan este. Desplegar la nota de un estudiante en especial. Desplegar la nota de un estudiante en especial. Es decir, que si yo les digo a ustedes, quiero ver las notas de Mateo, pues él me tendrá que mostrar Mateo y estas notas. Sin el promedio, solamente las notas. 2, 5, 1, 2, 4, 8 y 4, 3.
por el momento hágalo sin capturar, solamente piensen en la lógica, porque creo que no nos alcanzaría el tiempo. Y allí quedan esos ejercicios para que ustedes piensen. Allí eso les va a exigir que ustedes piensen primero cuál es la operación que van a hacer. Por ejemplo, aquí, mejor nota definitiva. ¿Qué volver? ¿El estudiante o las notas del estudiante? Las notas del estudiante. Este último punto. Desplegar las notas de un estudiante en especial. Profe, una pregunta. Dime. ¿El viernes vemos otro tema diferente a este? El viernes de pronto lo dedicamos a hacer puros ejercicios, ¿vale? Ah, ok, sí. Porque quiero afianzar, porque el siguiente tema es ver cómo se trabaja eso con la clase vector, pero quiero que tengan muy claro esto. Entonces de pronto le dedicamos el viernes a hacer ejercicio, ¿vale? Listo. Gracias. Profe, preguntica, esos ejercicios que están ahí están en el campus, ¿cierto? Claro, esto está en la diapositiva de clase, ¿no? En las diapositivas de clase. Listo. Bueno, aquí podríamos hacer lo siguiente. Mira, aquí podríamos darle un número al número del estudiante. Entonces, digamos aquí donde estamos imprimiendo el estudiante, digámosle que queremos que nos saque el número. Entonces, vamos a decirle aquí I más 1. I más 1. Y queremos que nos saque aquí punto. Así. Entonces, ahí ya podemos sacar en el listado de estudiantes. Ahí está, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, digamos que el viernes robustecemos esto bien. Este programita. Vamos a hacerlo así. De tal manera que aquí me saque un menú de opciones. Entonces, el menú de opciones que diga 1, listado de estudiantes. Entonces, cuando diga listado de estudiantes, me saque todo esto. Que sea interactivo, profe. Así... Sí, que sea interactivo. Listo. Y con estas operaciones que tenemos acá. Pero por el momento, bueno, ya dejémoslo allí. No nos vamos a apresurar porque ya faltan 7 minuticos y sería muy apresurado. Pero entonces, el viernes, sobre este proyecto, acá en principal, vamos a generar un menú. Un menú con opciones. Digamos que las opciones serían estas opciones que están aquí. Promedio del grupo. Entonces, bueno, quiero saber el promedio del grupo. Chin. ¿En qué evaluación se obtuvo el mejor promedio? Entonces, esa sería la opción 5. Entonces, la opción 5. Entonces, que él vaya y haga esa operación y nos la muestre ahí en pantalla. ¿Vale? Resolvemos ya todo eso allí en el menú, ya para que quede listo el viernes. Si tienen tiempo para trabajarlo de aquí al viernes, en algunos vayan trabajándolo. Y si tienen algunas dudas, pues me hacen las dudas ahí el viernes. Eso. Y si no, pues no les alcanza el tiempo para hacer todo, pues algunos ejemplos los haremos allá, algunos de esos problemas los hacemos allá. ¿Vale? Profe, una pregunta, es que no puedo apreciar bien el momento en el que le explicaste a Luis el del Appen, que era como el espacio o algo así, no puedo. Sí, es un artilugio ahí que estoy usando para que esto se vea bonito acá. Entonces, mira, esto se ve exactamente igual. O sea, ¿qué pasa si yo no pongo este Appen? Voy a quitar este Appen. O sea, este Appen 20 menos longitud punto, lo que está haciendo es que los nombres salgan con esos puntos de una longitud exactamente de 20. Voy a quitar esto aquí y voy a ejecutarlo. Entonces, mira, ya no se ve homogénea la información que estoy imprimiendo. ¿Por qué? Pues porque las strings de aquí tienen diferentes longitudes y dependiendo de la longitud que él tenga, le está dejando 5 espacios aquí, pero como Juan es más cortico, pues salió un carácter más corto. Santiago es más largo, pues salió un carácter más largo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo... ¿De la raíz mismo es un método? ¿Perdón? No. Esto es... Ya. En este caso, esto es un método de la clase string. Aquí lo que estoy diciendo es a este string, que es un nombre, agréguele este punto. ¿Cuántos puntos? La longitud que tenga el nombre, 20 puntos menos la longitud que tenga el nombre. Entonces, como todos son de longitud 20, pues entonces por eso sale así como más ordenadita la información. Listo, profe.
Bueno, chicos, entonces recuerden esta analogía que les hago. Si ustedes me dicen que le enseña a conducir un automóvil, yo les digo sí, pero si usted no se sienta en el volante a conducir el automóvil, muy probablemente no va a aprender a conducir el automóvil porque es solamente historia. Lo mismo pasa acá con los ejercicios que les dejo. Yo les explico el tema, pero les dejo unos ejercicios. Ustedes tienen que sentarse en el volante y hacer esos ejercicios para que les salgan errores y ustedes volteen con esos errores y dicen, ok, este error significa esto y esto no me está dando, es porque no estoy haciendo bien esto aquí. Y siempre planteen primero el algoritmo, la lógica. Siempre planteen la lógica. Recuerden que siempre lo hemos arrancado así. Analizo el problema, analizo la lógica, hago el algoritmo en pseudocódigo y luego sí lo paso al lenguaje C. Porque si ustedes no van practicando, esto va avanzando, se van quedando lagunas y luego al final pues, va a tener muchos temas acumulados que no ha practicado. ¿Listo? Y hasta el momento estamos trabajando solamente con una clase. O sea, hasta el momento todos los problemas que estamos planteando es una clase. Pero después de unos 2 o 3 temas ya vemos relación de clases. Ya no, el problema no va a ser solamente una clase, sino todas las clases que necesite el problema. Entonces ya todas esas partes de estructuras y de operaciones y todas esas cosas deben de manejarlo. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces si no hay preguntas, dejamos allí y nos vemos el próximo viernes. Profe, una pregunta. Dime, Luis Felipe. Para el laboratorio, por ejemplo, en algunos puntos es necesario hacer varios métodos o se pueden hacer con 2 o 3 métodos. Eso recuerda que parte de tu análisis, o sea que tú estableces qué operaciones vas a realizar y qué tan especializado vas a hacer tu clase en diferentes métodos para hacer esas operaciones. Tú puedes construir un solo método y en ese método hacer todo, pero eso es un mal diseño. ¿Por qué? Porque le estás delegando una responsabilidad exclusivamente a un solo método para que haga todo. Entonces, ahorita estamos viendo programas pequeños, pero que ya cuando ustedes, digamos, vayan a producción o a un grupo de desarrollo, los proyectos van a ser mucho más grandes. Nosotros donde yo soy director de TI, venimos construyendo una aplicación que ya lleva aproximadamente 2 años y medio y todavía falta. Entonces en estos ámbitos académicos, el ir haciendo clases que tengan buenos diseños es importante porque vas creando el hábito. Entonces, construye los métodos que tengan, digamos, por el momento, hagámoslo así, construye todos los métodos necesarios que tengan operaciones específicas dentro de ese problema. Para que no te acostumbres a hacer un solo método en una clase, ¿vale? Pero todo eso parte de tu análisis. Profe, hablando de eso, de dividir en varias funciones, yo llegué a hacer un día una clase con varias funciones, pero no tantas tampoco, pero sí trata como de hacer como que te hiciera algo en especial, solo una cosa. Y obviamente están relacionadas con la clase. Estoy hablando de métodos, ¿no? Las funciones de la clase. Eso no importa cuántas sean con tal de que estén relacionadas de cierta forma con la clase. Sí, no, pero la actividad. Yo pensaba que de pronto tantas. Ya. Ajá. Por ahí cuando arrancamos en los conceptos, creo, si no estoy mal, o eso lo vemos ahora cuando veamos la relación de clases, hay 2 términos por ahí que se llama acoplamiento y cohesión, ¿no? Acoplamiento y cohesión. Entonces, de alguna manera, que yo tenga métodos especializados, que hagan tareas especializadas, lo que le estoy dando la oportunidad a la clase es que si en algún momento necesito esa operación específica, la pueda mandar a ejecutar. Pero si hice un método que tiene todo, en el momento que quiera mandar a calcular ese dato específico, ¿qué me toca hacer? Mandar a ejecutar todo. ¿Por qué? Porque la clase no tiene un método especial que haga ese cálculo, esa operación especial. Sí. Profe, una última preguntita ya para terminar aquí es,
no sé si usted conoce, creo que era como una keyword que coloca antes como int, pero es como uint32, uint64. Es como un int, pero es como 32 bits y de 64. Ajá. Así como de forma rápida, por ejemplo, si yo no puedo usar un computador de 32, un Win64, ¿cierto? O sea, no, o sí. Sí, pues en este momento los dos sistemas operativos que hay es de 32 y de 64. Lógicamente, todo lo que opere sobre el de 32, pues te va. Ahora, lo que han hecho esto es que si tú vas y miras la documentación, lo que en últimas han hecho tener un sistema operativo de 64 bits es que nos va a permitir almacenar más datos. Pues es buena práctica, si por ejemplo mi equipo es de 32, de 64, en vez de colocar int32. Pues digamos que tratando de cumplir con que tu máquina, que tu aplicación se van a correr en máquinas que tienen arquitectura de 32. Pero digamos que tú dices, ok, de tal fecha en adelante ya no van a haber máquinas de 32, por decir cosas. Entonces ya tú dirías, no, pues vamos a desarrollar la aplicación de esta manera. Lógicamente, eso está planteado dentro de los requerimientos de calidad de tu software. Cuando vean ingeniería del software, ustedes van a ir ahí a ver requerimientos de calidad que determinan en qué infraestructura se va a utilizar, qué dispositivos se van a utilizar, con qué velocidad debería de responder y sucesivo. Ajá, listo, profe. Sí, es que yo he visto que hay varias interpretaciones, porque entre el sistema operativo un entero a veces no vale 4 y no vale un poquito más. Y era como una forma, un estándar, como para que funcione como bien en todos, era algo así, como que está bien. Claro, por el sistema operativo que maneja, por la arquitectura del sistema operativo que maneja. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, chicos, con mucho gusto, una feliz noche y nos vemos el viernes si Dios quiere. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.